de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Bernardo Higgins, en donde el día miércoles, hoy día, corresponde a la Escuela de Nutrición y Dietética. Así que me presento, soy directora de la escuela. Agradezco a todas, veo alumnas, egresadas, tituladas, participando de la actividad. Así que agradezco a todas su presencia el día de hoy y también a los docentes, autoridades presentes en la actividad. Voy a dejar con ustedes al profesor Raúl Piñuñuri, nutricionista de la Universidad de Valparaíso, magíster en nutrición humana del INTA, docente de la escuela con amplia experiencia en lo que es nutrición clínica, presentando ayuno intermitente, desventajas y ventajas en pacientes con diabetes y obesidad. Así que también les recuerdo a los presentes, por favor, dejar su nombre, correo, de dónde son, si es que son de la escuela de nutrición, colocar escuela de nutrición, o si son también de otra escuela, señalarlo. Y ir realizando sus consultas o por chat, o también cuando termine el profesor Raúl, las pueden realizar en audio, que también es bienvenido. Así que, profesor Raúl, le doy la bienvenida a esta jornada de nuestra escuela, así que éxito en su presentación. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Bueno, voy a cargar la presentación ahora. Primero que todo. Sí, yo te aviso cuando se vea. Ya, súper. Ahí se ve. Ahí, perfecto. Ahí creo que está bien, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, como decía la directora Jimena, ¿verdad? El tema que vamos a hablar en esta sesión de hoy es de ayuno intermitente, y el cual es un tema bastante, no sé, como que está de moda, es un poco polémico, un poco controversial, y por lo mismo vamos a ir haciendo como un análisis un poco crítico de su aplicación, en particular en diabetes mellitus tipo 2 y también en obesidad, ¿ya? Esto siempre refiriéndonos en el contexto del paciente adulto, ¿ya? Que eso es importante. En primer lugar, ¿cierto? Aclarar que en este caso el ayuno intermitente es parte de las estrategias que se están utilizando en algunas partes del mundo con respecto a la pandemia, la otra pandemia que estamos viviendo, que es la obesidad, ¿ya? Y en ese sentido, gran parte de las investigaciones que se están realizando en este contexto también se enfocan en el ayuno intermitente como una posible estrategia para esto. Y en base a eso es que se hace mucha investigación para recopilar evidencia si realmente surte algún efecto o no, ¿ya? Nuestro país obviamente no queda ajeno a esta situación epidemiológica, ¿verdad? Y donde actualmente en el caso, según el mapa mundial de la obesidad, de la Federación de Obesidad, nosotros ya estamos con más de un 30% de nuestra población, y en verdad nos hemos dado cuenta que las cifras crecen año a año. ¿Ya? En ese sentido, lo primero que tenemos que tener definido tiene que ver con definir qué es el ayuno intermitente, ¿cierto? Y el ayuno intermitente básicamente es, de alguna manera, restringir los periodos de alimentación. Nosotros habitualmente dentro de un día tenemos 24 horas, ¿cierto? Pero hay periodos donde nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Y estos periodos son bastante como comunes entre culturas, etcétera, pero el ayuno intermitente lo que hace es jugar un poco o modificar estos patrones de alimentación. Por lo tanto, lo primero es que el ayuno intermitente no se considera una dieta, ¿ya? Sino que es una modificación de los patrones de alimentación, ¿ya? Y por otra parte, por lo mismo se centra en el momento en el que la persona ingiere la comida, y tampoco, en términos teóricos, tampoco restringe la calidad de la alimentación que tenga que tener el paciente en el momento en que consuma los alimentos. Es decir, habitualmente, por ejemplo, nosotros en un paciente obeso sí vamos modificando la calidad de los nutrientes para que tengan una calidad que aporte a la salud del paciente. En este caso, no ocurre, no hay que hacer ese tipo de selección, ¿ya? Y lo otro que también es importante es que en esta presentación nosotros vamos a estar hablando de ayuno intermitente y no de ayuno prolongado, ya que se considera en general cuando ya estamos de más de 24 horas de ayuno, ya esto es por tiempos menores, o como máximo 24 horas, ¿ya?
Y bueno, con lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que existen distintos tipos de ayuno intermitente, ¿ya? Vamos a ir viendo un poco la evidencia de cada uno, pero en términos generales existen aproximadamente 4 tipos, ¿ok? Donde el primero que nace es el de ayuno en días alternos. Acá en la imagen nosotros nos podemos visualizar, voy a poner el puntero, podemos visualizar, ¿cierto? Que, por ejemplo, en rojo está designado el día en el que el paciente ayuna y en verde en el día en el que el paciente o la persona consume alimento. Y ahí acá tenemos las 24 horas, ¿cierto? Las 6 de la mañana, las 12 y así, ¿cierto? Entonces, en el de ayuno por días alternos, el paciente un día ayuna, un día consume alimento, al otro día ayuna y así consecutivamente, ¿ya? Es importante acá que este día, ¿cierto? De alimentación el paciente come ad libitum, es decir, se regula según su propio ciclo de saciedad, ¿cierto? O apetito, etcétera, ¿ya? Mientras que a partir de como en este día es ayuno con 0 calorías, nace el ayuno de días alternos modificado, ¿ok? Que lo que establece este método es que en estos días en los que se ayune, en realidad no haya como un ayuno, sino que una dieta muy baja en calorías, que son aproximadamente 350 a 550 calorías, y que obviamente con eso nosotros no cubrimos ni siquiera el metabolismo basal, y esa ingesta sí se va a considerar como el día de ayuno, y obviamente el día siguiente, ¿verdad? Como es ayuno de días alternos, el día siguiente el paciente no va a comer, y al día siguiente nuevamente va a tener esta dieta muy baja en calorías. También dentro de este mismo ciclo está la dieta 5-2, ¿ya? Que utiliza más o menos el mismo principio del ayuno en días alternos modificados, donde existen días en que el paciente tiene ayuno, donde puede ser un ayuno completo, o bien también puede ser una dieta muy baja en calorías, entre 350 y 550, ¿ya? Pero la diferencia es que acá son 2 días de la semana, en general, los días en que se ayuna, ¿ya? El paciente come 2 días, ayuna 1, come 2 días, ayuna 1, acá va a comer 2 días y así consecutivamente. Ya van a haber semanas en las que puede que les toque 3 días de ayuno, pero eso va a variar. Y el cuarto, y este es el tipo de ayuno intermitente que está más de moda últimamente y del que más se habla, tiene que ver con la alimentación con restricción del tiempo de comida, ¿ya? Que es decir, que se establecen ventanas de alimentación. Nosotros, si consideramos que durante el día tenemos 24 horas, habitualmente nosotros nos alimentamos donde una cierta cantidad de horas, no en todos los momentos nos estamos alimentando. Entonces, lo que hace la restricción del tiempo de comida, lo que hace es que modifica el rango de estas ventanas, estableciendo ventanas que van entre las 4 horas hasta las 10 horas de alimentación aproximadamente. Entonces, en ese sentido existen como submétodos dependiendo de cuál sea la ventana de alimentación, ¿ya? Por ejemplo, acá, en el método 16-8, el paciente ayuna durante 16 horas y come, o toda su comida tiene que estar en 8 horas. Y así en 18-6 el paciente consume toda su alimentación en 6 horas y en 24 se consume toda su alimentación durante un periodo de 4 horas. Obviamente esta es mucho más restringida, ¿cierto? Más restringida que esta, que es como un patrón casi, podríamos verlo en algunas personas como no ser tan extraño, ¿ya? Y acá por lo mismo la imagen lo muestra como, ¿cierto? La gráfica muestra como, por ejemplo, acá en verde estaría el periodo de alimentación del paciente, ¿cierto? Y acá el periodo de ayuno. Pero estos pueden variar respecto a la cantidad de horas de ayuno que tenga el paciente. Es habitual que cuando el paciente parte con horas de ayuno más pequeñas y ventanas un poco más extensas para ir pudiendo adaptarse finalmente a este tipo de alimentación. Bueno, y en ese sentido, ¿con qué se ha visto relacionado el ayuno intermitente en términos de beneficios para la salud? Principalmente mejoras en cuanto al peso, la insulina en ayunas, la sensibilidad a la insulina, ya cambio a nivel de los triglicéridos, colesterol LDL, también cambios en la presión arterial, todo esto hacia la disminución y a un aumento de la sensibilidad a la insulina, y también con mejoras en cuanto al perfil inflamatorio y los niveles de estrés oxidativo. ¿Okay? Eso como en términos muy generales de finalmente qué es lo que se ha visto, pero ahora vamos a ir entrando como más en detalle de qué es lo que se ha visto realmente, ¿ya?
obviamente, en todos los casos, una de las cosas que es súper importante es que en general como que la intensidad o la magnitud del efecto, ya sea beneficioso o contraproducente, en general se ha relacionado también con la extensión del ayuno, donde mientras más tiempo el paciente esté en ayuno, podría tener mejores resultados. Y es por eso que muchas veces los pacientes terminan haciendo ayuno prolongado, más que ayuno intermitente. Y bueno, esto un poco para explicar un poco cuáles son los mecanismos que se supone que el ayuno intermitente tendría efectos en el organismo, y para tenerlo como la antesala a que comencemos a ver propiamente tal los efectos. ¿Ok? Nosotros sabemos que durante el día vamos a intercalar periodos de alimentación y periodos de ayuno, y eso es normal. O sea, todo el mundo ayuna en algún momento porque no estamos conectados a una sonda con una bomba de infusión continua que nos alimente las 24 horas. Tenemos periodos de ayuno que habitualmente es cuando dormimos, ¿verdad? Entonces, durante estos periodos de ayuno, nosotros generalmente, o sea, durante estos periodos de alimentación, las personas al comer obviamente ingresa, se absorbe glucosa, la glucosa obviamente estimula la secreción de insulina, la insulina al ser una hormona anabólica estimula también, ¿cierto?, la síntesis proteica, y obviamente se genera energía principalmente a nivel mitocondrial, ¿cierto? Y en el mismo momento también se genera una disminución de los cuerpos cetónicos, que en realidad se sintetizan principalmente cuando estamos en déficit de los niveles de glucosa, ¿ya? Y hay bajos niveles de autofagia, ¿ya? Y esto obviamente en pro de generar un crecimiento celular, ¿cierto? Y plasticidad, tanto a nivel como de adaptarnos a nuevas condiciones, en el caso de los niños, por ejemplo, para el crecimiento, en el caso de los adultos para mantener ciertos tejidos y la función de los distintos órganos, ¿cierto? Pero también, como les había mencionado, tenemos periodos de ayuno. Y en estos periodos de ayuno ocurren cosas que son distintas, obviamente, porque no tenemos la presencia de glucosa, porque no nos estamos alimentando, ¿verdad? Y por lo tanto eso hace que se estimule, ¿cierto?, la síntesis de cuerpos cetónicos, y que obviamente hace que aumente la cetona, ¿verdad? También, ¿cierto?, aumenta la lipólisis. De esta lipólisis muchas veces nacen los cuerpos cetónicos, ¿ya? Y aumentan también la defensa antioxidante de nuestras propias enzimas antioxidantes, ¿ya? Y también aumenta la autofagia, disminuye la secreción de insulina, y por lo tanto también disminuye la síntesis de proteína, ¿ya? Porque recordemos que la insulina también estimula la síntesis de proteína, ¿ya? Eso es un poco lo que está ocurriendo a nivel metabólico y de regulación hormonal en nuestro organismo en los periodos de ayuno. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente por generar una resistencia celular al estrés que está sometido el cuerpo por la inanición, ¿cierto? A una resistencia tanto a nivel metabólico como oxidativo, ¿cierto? Ahí me activó el micrófono. No sé si la pueden silenciar. Sí, no sé si puede alguien, que yo no la... La persona que está en anfitrión tiene que silenciar. Jimena. Yo no estoy... La Coti. La Constanza está de anfitriona. Dirección de extensión, que silencie sí. los micrófonos. Está silenciado. Silenciado ya. Ya, súper, gracias. Que preferí interrumpir la presentación para que no se generara como más conflicto. Bueno, volviendo entonces, en estos periodos de ayuno, nosotros finalmente lo que ocurre es que el cuerpo busca adaptarse, ¿cierto?, a la baja disponibilidad de glucosa, ¿ya? Y esto es algo que nosotros vivimos todos los días, porque como les comentaba, vamos siempre intercalando entre periodos de alimentación y periodos de ayuno, ¿ya? Esto es un circuito que se repite todos los días, ¿ya? Y está bien. Sin embargo, nosotros podemos, modificando estos horarios, se genera como un cambio metabólico. Es como estirar, ¿cierto?, un elástico y volver a contraerlo. El ir modificándolo de manera como voluntaria y nosotros controlándolo, genera como un cambio metabólico, como una plasticidad metabólica, ¿ya? Y es ahí donde están como un poco los supuestos de este ayuno intermitente. Porque ¿en qué consiste este cambio metabólico? En que se postula que lo que va a generar es que mejore la sensibilidad a la insulina, mejore el metabolismo lipídico y también disminuya los niveles de inflamación,
Y por lo tanto eso también se relaciona con que finalmente mi cuerpo o el cuerpo de quien esté practicando este tipo de alimentación, ¿cierto?, genera una mayor resistencia a la enfermedad porque intercala de manera controlada, ¿cierto?, estos periodos de adaptación al estrés y después como de momento van a crecer nuestras células, se van a reparar nuestros tejidos, etcétera, ¿ya? Es como una plasticidad metabólica que se da porque nosotros vamos controlando nuestras ventanas de alimentación, ¿ya? Eso es lo que se postula y la gran mayoría de los estudios que han dilucidado un poco los mecanismos lo han hecho principalmente en modelos animales, ¿ya? Por eso que muchas veces nosotros tenemos que igual considerar que los animales no funcionan igual que nosotros, ¿cierto? Si por ejemplo lo vemos en ratones, el ratón tiene una vida muchísimo más corta que nosotros, si ayuna por un día no significa lo mismo que nosotros estemos ayunando por un día. Entonces igual hay que tomar ese tipo de consideraciones al momento de interpretar también los resultados, ¿ya? Ya, y entonces ahora pasemos a lo que finalmente, qué es lo que nos ha indicado la evidencia una vez que ya entendimos un poco en qué consisten los mecanismos de cómo funciona, ¿cierto?, el ayuno intermitente. Una de las cosas que yo siempre considero que es importante que nosotros nos fijemos al momento de analizar la evidencia que estamos observando, ¿cierto?, es ver el tipo de estudio, como les había comentado, ver en quién se realizó este estudio, si se realizó en modelo animal, modelo humano, etcétera, la duración que tuvo el estudio, el tipo de ayuno, porque acá entramos en un mundo en el que no necesariamente los resultados que yo tenga, por ejemplo, en restricción de tiempo de comida, van a ser siempre los mismos que tenga en dieta 5-2 o en dieta de ayunos alternos, ¿ya? Entonces es importante fijarnos también en el método, porque el día en que nosotros quizás recomendemos una dieta con ayuno intermitente, también vamos a tener que evaluar cuál es el método que puede tener un efecto más positivo en ese tipo de pacientes, dadas las condiciones del paciente, ¿ya? Ver cuál es la población que está siendo estudiada, y aquí un tema súper importante porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar de diabetes y obesidad, y no es lo mismo, ¿ya? Y la representatividad, en términos principalmente del número de participantes que hay en el estudio. Entonces, un poco la evidencia, ¿qué es lo que nos muestra en términos de obesidad con el método 5-2? Acá hay una intervención donde tuvimos dos grupos, un grupo con restricción intermitente y un grupo con restricción continua. Cuando yo me refiero a restricción continua, es lo clásico que se ha utilizado en los últimos años en pacientes obesos, es decir, hacer este delta negativo, ¿cierto?, con restricción de la ingesta de 500, 700 calorías, o como finalmente uno como nutricionista, según nuestro criterio, estime que sea conveniente en ese tipo de paciente. Y obviamente la restricción intermitente, estamos hablando del método donde el paciente comía 2 días, ayunaba 1 o tenía esta dieta muy baja en calorías, ¿cierto? Y volvía a comer 2 días ad libitum, ¿ya? En este caso lo que se hizo fue en pacientes obesos, ¿cierto?, con IMC sobre 30, se les analizó y llevaron un ayuno intermitente de aproximadamente 6 meses, ¿ya? Acá tenemos la distribución de la energía que consumieron estos pacientes y la verdad es que se parece bastante a lo que consume un paciente en condiciones normales, ¿ya? Esto tanto en restricción continua como en restricción intermitente. Al cabo de estos 6 meses, ¿qué es lo que se observó? Principalmente que hubo una disminución en el peso, también en el IMC, no hubo grandes cambios a nivel de triglicéridos y disminuyó también la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera. Luego de este periodo, a estas personas se les sometió como a una dieta de mantención, donde ellos regulaban su ingesta y obviamente se les entregaba consejería con respecto a cómo seguir una alimentación saludable. Se les siguió durante 6 meses más. En total el estudio duró 1 año. ¿Y qué es lo que se observó en este caso? Principalmente que los pacientes en este caso con ayuno intermitente tuvieron un leve rebrote, ¿cierto? O rebote del peso y también del IMC, pero que no fue realmente significativo entre los dos grupos, ¿ya? Y ambos grupos mantuvieron, ¿cierto?, estas diferencias en una disminución de la circunferencia de cintura y disminución de la circunferencia de cadera, y además disminuyeron los triglicéridos. Por lo tanto, tuvimos efectos positivos del punto de vista antropométrico, cierto peso, ya circunferencia de cintura, que también se asocia con la composición corporal, y a nivel metabólico, en este caso, con los triglicéridos. Ya desde ese punto de vista resulta bastante interesante lo que se puede conseguir, ¿verdad? Acá tenemos otro estudio que principalmente lo que vio con restricción del tiempo de ingesta. Ya en este estudio, si nos fijamos, inmediatamente nos damos cuenta que el número de sujetos fue menor,
¿ya? Y que la cantidad de semanas durante las cuales se hizo el seguimiento también fue menor, en este caso fue solamente de 2 meses, ¿ya? Lo que se hizo en este estudio fue llevarlos a una ventana de alimentación donde los pacientes se podrían alimentar durante 4 horas o alimentar durante un periodo de 6 horas y obviamente el resto del tiempo sería de ayuno. ¿Qué observaron con respecto al peso? Que en ambas ventanas, tanto de 4 horas como de 6 horas, tuvieron una disminución de aproximadamente el 3% del peso del paciente al cabo de 2 meses, ¿ya? Y si vamos entrando a profundizar un poco más con esto, en términos de la composición corporal, también en ambas ventanas de alimentación, de 4 horas como de 6 horas, también se vio una disminución en cuanto a la masa grasa, que finalmente lo que yo necesito que el paciente obeso disminuya, ¿verdad? Pero ocurrió que en el caso de las ventanas de 6 horas también tuvieron una leve pero significativa disminución de la masa magra, que es algo que nosotros no queremos en un paciente obeso. La idea es preservar la masa magra, porque es la masa que es metabólicamente activa y me permite que el paciente tenga un gasto energético que se mantenga durante el tiempo, pero en este caso, durante esta ventana, no ocurrió tan así, ¿ya? Algo importante igual de poder también comentar, quizá. Ya más a nivel metabólico, lo que se vio principalmente fue mejora en la sensibilidad a la insulina, porque disminuyó el índice OMA-IR, ¿verdad? Menor nivel de insulina en ayunas, y también un menor nivel de 8-isoprostano, que es un marcador biológico que se utiliza para medir estrés oxidativo a partir de las grasas, ¿ya? En cuanto a la inflamación, no se vieron mayores resultados, no hubo cambio en el indicador que se analizó, que en este caso fue el factor necrótico tumoral alfa. Acá tenemos otro estudio que en este caso lo analiza en ayuno en días alternos. La idea es ir mostrando como una pincelada de distintos tipos de ayuno para que ustedes también puedan ir visualizando los tipos de efectos que va teniendo en este tipo de intervención. En cuanto al peso, se les siguió a estos pacientes, 43 sujetos, ¿cierto? Durante 3 meses, no, sí, 3 meses, ya 12 meses, estaba pensando que eran semanas, 12 meses, ¿ya? Acá tenemos los meses y nos damos cuenta que efectivamente también hubo una disminución, ¿cierto? Con respecto al grupo control, ¿ya? Pero esta disminución no fue significativa respecto al grupo con restricción continua. O sea, en ambos casos, si yo hubiese hecho una restricción continua, como se hice el ayuno por días alternos, hubiese conseguido esta disminución del peso, ¿ya? Pero si lo comparo con los controles que no tuvieron ninguno de estos tipos de intervención, sí hay efectos significativos, ¿ya? A nivel metabólico, al cabo de los 12 meses, lo que se vio fue principalmente, acá tenemos el grupo con ayuno en días alternos, el que está en negro, ¿verdad? Tuvo una disminución significativa con respecto a la insulina en ayunas, ¿cierto? Y al valor del OMA-IR, por lo tanto, mejora la sensibilidad a la insulina. Y en este caso, sí fue solo significativo en el grupo con ayuno en días alternos, ¿ya? No así en el grupo con restricción continua, y obviamente tampoco en el grupo control, que no recibe ningún tipo de intervención. En el ayuno intermitente en obesidad hay algunos metaanálisis que también lo han analizado, y tiene que ver con que en general, en este caso, este metaanálisis lo que hizo fue incluir 11 ensayos clínicos randomizados controlados y comparar finalmente el ayuno intermitente con restricción por tiempo de comida, pero, o sea, con restricción continua, ¿ya? En general se incluyeron estudios entre 2 a 6 semanas en sujetos con obesidad, y ellos observaron efectos positivos tanto en hemoglobina glicosilada, ya en insulina de ayunas, triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos como, en este caso, por ejemplo, con la glicemia en ayuna, a pesar de que estos tuvieron algunas modificaciones, no hubo mayores diferencias en cuanto a la glicemia en ayuna. Esto con este metaanálisis, que es del 2018. ¿Ya? Acá tenemos otro metaanálisis, ya que esta es una revisión Cochrane que se publicó en febrero de este año, y que este sí también analiza y compara la restricción por tiempo de ayuno intermitente con
con restricción continua, ¿ya? Y básicamente lo que encontraron ellos en un seguimiento entre 4 a 12 semanas es que la disminución en este caso con respecto al peso en la restricción continua podría ser aproximadamente entre menos 7 a menos casi 2 kilos, ¿ya? Y en este caso, con ayuno intermitente también tiene una disminución del peso. Es decir, el ayuno intermitente efectivamente pudo conseguir la disminución del peso, pero no es más de lo que podríamos haber conseguido con respecto a la restricción continua, ya que es el método clásicamente utilizado. Y de todas maneras, el nivel de evidencia que se observó en este caso, y que también en el caso anterior también se observó, es que todavía se requieren muchos más estudios para ser lo suficientemente categóricos al momento de poder establecer conclusiones que realmente sean concluyentes, ¿ya? Por ahora no existen mayores diferencias entre los dos métodos para disminuir el peso, en el caso de pacientes obesos. ¿Ya? Y los mismos resultados se encontraron con respecto, en este caso, a hemoglobina glicosilada, insulina en ayunas, glucosa en ayunas, triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL. Por lo tanto, con esto igual vamos viendo que la evidencia de repente no es lo suficientemente consistente, ¿ya? Que sí se observan algunos resultados que nos indican que el ayuno intermitente podría ser una buena alternativa, pero que hasta ahora no se ha visto que sea mejor que la restricción continua con respecto a la ingesta de energía. Ya acá, ya pasando un poco a diabetes, saliendo un poco de obesidad, en este caso lo que se hizo fue analizar el método 5-2, ¿ya? Donde nuevamente, como les comentaba, ¿cierto? Tenemos dentro de una semana 2 días de ayuno, ¿cierto? Habitualmente, o 2 días el paciente se alimenta ad libitum y un día ayuna de manera intermitente, ¿verdad? O podría tener una dieta muy baja en calorías. En este caso, ¿cierto? También tuvimos un grupo de restricción continua y un grupo de restricción intermitente 5-2 con 137 sujetos y donde también se les analizó durante 12 meses, ¿ya? Acá tenemos un poco las características basales del grupo, aproximadamente 60 años, ¿cierto? Con IMC que igual lo clasifica como obesidad, ¿cierto? Y acá tenemos los niveles de hemoglobina glicosilada, que eran iguales, o sea, no eran estadísticamente significativos entre los distintos grupos. ¿Qué fue lo que se fue analizando en estos grupos? Principalmente varios indicadores. Primero que todo, la hemoglobina glicosilada, el peso, la cantidad de porcentaje de masa grasa, ¿cierto? Y también de masa libre de grasa. Se analizó también, por ejemplo, la cantidad de grasa a nivel abdominal, ¿ya? Y básicamente lo que descubrieron estos investigadores, ¿cierto? Es que después de este periodo de 12 meses, efectivamente, habían mejoras con respecto a, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que disminuía, ¿cierto? Asimismo también disminuían en cuanto al peso, en cuanto al IMC, ya también disminuían, por ejemplo, la cantidad de grasa corporal. Sin embargo, en este mismo periodo se analizó después compararlo entre los distintos grupos, ¿ya? Restricción continua, ¿cierto? Y restricción intermitente. Y al compararlo entre ambos grupos, tampoco hubo diferencia significativa. Es decir, lo que disminuyeron, ¿cierto? Con restricción continua y que disminuyeron con ayuno intermitente, no fue estadísticamente significativo, es decir, fueron equivalentes, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, los resultados fueron positivos, pero para ambos tipos de intervenciones. Ninguna tiene un beneficio adicional con respecto a la otra. ¿Ya? Otras cosas que han observado algunos autores tienen que ver con, por ejemplo, las hormonas que se pueden secretar a partir del tejido adiposo, y hay algunos autores que lo que han observado, ¿cierto? Es que durante el ayuno intermitente puede, por ejemplo, aumentar la secreción, en este caso, que acá lo vemos en un metaanálisis, y la secreción de adiponectina. Ya son algunos hallazgos, insisto, esto es la mayoría todo nuevo, ya si se fijan publicaciones del 2019, de este año, entonces todavía esto es como una noticia en desarrollo todavía, ¿ya? En ese sentido, la adiponectina, un poco recordar
que es como esta cierta citoquina que secreta el tejido adiposo, pero es como la buena, ¿verdad? Entonces, esta citoquina principalmente, por ejemplo, mejora, ¿cierto?, la captación de glucosa a partir de tejidos periféricos, mejora también la oxidación de ácidos grasos, aumenta, en este caso, la producción de lactato, y a nivel hepático también aumenta la oxidación de grasa. Entonces, desde ese punto de vista, sería súper beneficioso para poder ir oxidando esta grasa, ir mejorando la sensibilidad a la insulina, etc. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estos hallazgos igual son sumamente buenos, demuestran como un beneficio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con diabetes en particular? Que la cantidad de estudios que hay es muy poca. ¿Ya? Acá yo les estoy mostrando una revisión sistemática, ¿ya? Pero si nos fijamos, lo que se ve acá son algunos estudios de casos donde se vieron 3 pacientes y que, claro, muestran, por ejemplo, disminución en los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Disminución en el peso, mejoras con respecto a la sensibilidad a la insulina, etcétera, pero siguen siendo estudios donde el alcance que tienen en términos de la representatividad de las personas que para poder finalmente elaborar recomendaciones no son lo suficientemente representativos, ¿ya? Entonces es importante que eso sea algo de lo que nosotros también analicemos, porque un estudio puede que nos muestre resultados maravillosos, pero si se hizo en 2 personas, eso no es representativo, ¿ya? Y menos en un caso de diabetes, que es una enfermedad tan prevalente en Chile y en el mundo, ¿ya? Otra cosa que es súper importante, sobre todo si es que en algún momento llegan a implementarlo con el ayuno intermitente en pacientes con diabetes, es que los pacientes con diabetes tienen tratamiento farmacológico, ¿cierto? Donde vamos desde la metformina hasta las insulinas rápidas, ¿ya? Y en relación a eso, sobre todo si es que estamos en un periodo de inanición donde disminuyen los niveles de glucosa, es posible que un paciente pueda desarrollar, por ejemplo, un mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, ese tipo de factores igual tienen que analizarse al momento de implementar este tipo de dieta, ¿ya? Acá, ¿cierto? Uno de los estudios lo que muestra es que se puede observar más o menos una prevalencia de 22% de hipoglicemia durante las 2 primeras semanas. Sin embargo, al compararlo con un grupo con restricción continua, no observaron mayores significancias en el número de eventos, ¿ya? Pero hay otros estudios que lo que han mostrado es que el riesgo de desarrollar un episodio de hipoglicemia es aproximadamente 2 veces mayor que en el caso de un paciente que no esté con este tipo de dieta durante este ayuno, ¿ya? Entonces todavía la evidencia sigue siendo un poco controversial y por lo tanto nosotros como nutricionistas, ¿ya? O el equipo médico, que es el diabetólogo, quien sea, es importante que igual lo considere al momento de ver el tratamiento y cómo poder planificar finalmente la dieta, ¿ya? En cuanto a efectos secundarios, porque no todo va a ser siempre bueno, ¿ya? Pero hay efectos secundarios del ayuno. Principalmente lo que más se da tiene que ver con la boca seca, ¿ya? Que si nosotros nos fijamos en este estudio, lo que se ve, ¿cierto? Es que en un seguimiento de 8 semanas, ¿cierto? Se observó que ya desde la semana 2 los pacientes comenzaban a tener dieta seca, una boca seca, ¿ya? O tener esta sensación y que no remitía mucho. Al cabo de 8 semanas igual permanecía, ¿ya? No así, por ejemplo, con el tema de los mareos, que lo presentaron en la semana 3, pero que después remitió, lo mismo el dolor de cabeza, ¿ya? Y también la constipación. Entonces, en general, con el síntoma o el efecto secundario adverso que más hay que estar pendiente, tiene que ver con el tema de la boca seca, y que muchas veces se puede ver a que quizá la ingesta de líquidos no está siendo adecuada, pero también la cetosis induce que la boca de la persona tienda a estar más seca, ¿ya? Así que en ese sentido igual tiene mucho que ver con eso y por eso que eventualmente quizás no remite, ¿ya? No se ha profundizado tanto más en eso, pero podrían ser parte de los motivos por los cuales ocurre, ¿ya? Acá vemos cómo, en definitiva, la remisión de esto no se mantiene durante estas 8 semanas, a diferencia de las otras que ya las últimas semanas el paciente ya lo logra sobrellevar. Pero igual hay cosas que podemos hacer, ¿cierto? En cuanto al dolor de cabeza, generalmente, por los motivos por los cuales se da, es por deshidratación, porque los pacientes limitan también la ingesta de líquidos muchas veces y nosotros no la tenemos que limitar,
¿ya? Y en el caso de la constipación se debe a dos cosas. Uno, un bajo consumo de fibra durante estos periodos de alimentación, ¿ya? Y también un bajo consumo de agua. Por lo tanto, lo que se trata de promover es mayor hidratación, ¿cierto? Mayor consumo de agua y también mayor consumo de fibra. Y en general con eso, al modificar estas partes de la dieta, remite también la constipación, ¿ya? Consideraciones más específicas con respecto a la diabetes tiene que ver con el tratamiento farmacológico, ¿ya? Y también con el grado de compensación que tenga el paciente con respecto a su diabetes, ¿cierto? El típico indicador que nosotros utilizamos tiene que ver con la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Y en ese sentido, si el paciente, por ejemplo, tiene niveles de hemoglobina glicosilada menor al 7%, es decir, está bastante compensado. Se suspenden las sulfonilureas, ¿cierto? Que son insulinosecretores, ¿verdad? Y también la insulina, propiamente tal como una insulina exógena, ¿ya? Si el paciente está con hemoglobina glicosilada entre 7 a 10, también se suspenden las sulfonilurias y la insulina rápida, pero se mantiene la insulina basal la noche anterior para igual mantener al paciente más compensado. ¿Ya? Y en el caso de cuando la hemoglobina glicosilada nos muestre una completa descompensación del paciente, mantenemos los insulinosecretores y también se mantiene la insulina prolongada, pero con una disminución más o menos de 10 unidades. Ahí, con el tema de la diabetes en particular, hay que ir igual analizándolo caso a caso. Existen algunos protocolos, ya que esto es como una síntesis de cuáles son las modificaciones que se le realizan, pero hay que fijarse finalmente en el tratamiento farmacológico que se está realizando. ¿Okay? Además, en particular en Chile, las sulfonilurias cada vez se utilizan menos porque el riesgo de hipoglicemia es bastante alto y los beneficios que nos entregan no son tantos en comparación con otros fármacos, ¿ya? Este estudio no se hizo en Chile, entonces esas fueron las consideraciones que también ellos pudieron tomar. ¿Qué pasa en niños? Porque igual de repente uno se puede cuestionar, ¿y qué pasa si, no sé, un niño quiere realizar un ayuno intermitente? En niños la evidencia es prácticamente nada, ¿ya? Lo único que se ha visto en términos de evidencia tiene que ver con, por ejemplo, pacientes pediátricos que tengan que hacer un ayuno preoperatorio, ¿ya? Y a raíz de eso se tienen algunos hallazgos, ¿ya? Por lo tanto, evidencia en términos de ayuno intermitente en obesidad o en diabetes no existe, ¿ya? Sí hay algunas consideraciones, como en primer lugar que tienen las reservas de glucógeno más bajas, por lo tanto el riesgo de desarrollar una hipoglicemia es más alto, ¿ya? Desarrollan deshidratación más rápido que los adultos, ¿ya? Y también la cetosis, por lo tanto estos efectos adversos, por ejemplo, como la boca seca, el dolor de cabeza, puede que sean más prevalentes, ¿ya? Y también se ha observado, en particular en estos estudios donde se hace el ayuno preoperatorio, una mayor inestabilidad cardiovascular, malestar, sensación de hambre, ¿cierto? Sed y mal humor o cambio en el estado de ánimo del paciente. Por lo tanto, en términos generales, el ayuno en niños no se aconseja porque no hay estudios que nos digan lo contrario, ¿ya? Especialmente en los niños menores de 7 a 8 años, porque ya en edad de adolescencia quizá uno no lo va a recomendar, pero los niños ya comienzan a manipular, los adolescentes en particular, a manipular su alimentación y eventualmente puede que nos encontremos con algún niño que lo realice, ¿ya? Pero no se aconseja. ¿Ok? Por lo tanto, ya como para ir concluyendo, yo me quedaría más o menos como con 3 preguntas. ¿En quiénes sí? ¿Cuándo lo podemos implementar? ¿Y cómo se tiene que implementar este tipo de alimentación? ¿Ya? ¿En quiénes o cuándo, cierto? En pacientes adultos sanos ha demostrado ser seguro, ¿ya? Y si bien uno en un paciente adulto sano no debería hacer ningún tipo de intervención porque es sano, ¿verdad? Hay personas que de repente lo quieren utilizar para mejorar aún más su estado de salud y es súper válido, ¿ya? Y acá esto es algo que, bueno, es más a título personal, pero tiene que ver con que quizás nosotros no vamos a recomendar una dieta con ayuno intermitente, pero créanme que cuando llega un paciente a la consulta, ¿ya? Y que está siguiendo una dieta con ayuno intermitente, es mucho mejor que la siga con nuestra supervisión a que la siga solo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si nosotros le decimos a todos los pacientes, no, sabe que no puede seguir porque quizá no existe un nivel de la evidencia suficiente para hacerlo, es como lo que ocurría antes con los pacientes veganos o vegetarianos, que los nutricionistas éramos sumamente prohibitivos con respecto a hacer algo y finalmente la persona no tenía ningún tipo de asesoría o recomendaciones de cómo hacerlo de la mejor manera posible.
¿ya? Entonces yo siempre apelo a eso, a que finalmente tratemos de orientar al paciente en cómo hacerlo de una manera que sea más segura, ¿ya? En pacientes obesos ha demostrado ser bastante bueno con respecto a pacientes, por ejemplo, que tienen una muy baja adherencia a la restricción calórica continua, que es decir, que estas 700, 600 calorías menos que consumían todos los días, les pesan y les cuesta adherir a la dieta. En cambio, si uno le ofrece, ya, ok, aliméntate como quieras, con las calorías que quieras, pero en un periodo de 8 horas, de 6 horas, es mucho más sencillo, quizá para ellos, ¿ya? Y por otra parte, la mayoría de las veces, y yo siempre esto es como un análisis que uno hace finalmente del patrón de alimentación, si el paciente antes, o la persona antes se alimentaba en 16 horas al día, y ahora uno le restringe el tiempo a alimentarse a 6, probablemente va a comer menos. Si comía 2.500, tendría quizá que estar todo el día comiendo para que en estas 4 horas se coman las mismas 2.500. ¿Ya? Entonces, indirectamente, la mayoría de las veces igual existe algún tipo de restricción con respecto a la cantidad de calorías, pero no es el objetivo del ayuno intermitente, ¿ya? Es como algo colateral, ¿ok? Bueno, como les había comentado, evitar en pacientes, en niños, y evitar también en pacientes que estén inmunosuprimidos, bajo peso, que tengan antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria, porque esto es una modificación de la conducta, por lo tanto son pacientes mucho más susceptibles de poder volver a desarrollar este tipo de conducta. En mujeres embarazadas, en mujeres dando lactancia también tampoco se recomienda, ¿ya? ¿Y qué consideraciones obviamente hay que tener con respecto a esto? Principalmente, por ejemplo, deficiencias nutricionales de micronutrientes asociados al tiempo de comida. Por ejemplo, puede que las personas restrinjan a 4 horas de alimentación, pero que en esas 4 horas no tengan una ingesta suficiente, no solo de calorías, sino que quizá de vitaminas, minerales, algunos micronutrientes que se puedan ver afectados, ya quizá, no sé, DHA, EPA, etcétera, ya. Tratar de asegurar que durante el día al menos consuman 50 gramos de proteína en términos generales, porque muchas veces que también se restringe la cantidad de proteínas que el paciente está consumiendo, ¿ya? Evaluar por lo mismo, por estos déficits nutricionales, una posible suplementación que se tenga que realizar, ¿ya? En el caso de los pacientes diabéticos, realizar los ajustes farmacológicos y dietoterapéuticos necesarios para que el paciente no tenga tanto riesgo de desarrollar hipoglicemia y hacer un seguimiento constante. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Existen incluso aplicaciones que permiten a los pacientes hacer el seguimiento ellos mismos, es decir, por ejemplo, el paciente marca ya, a esta hora comencé el ayuno y por lo tanto el celular te avisa a qué hora debes terminar el ayuno y volver a comer. ¿Ya? Pero es importante que también tengan la supervisión de un profesional, en este caso nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo lo implementamos? ¿Verdad? Esta es una gran pregunta porque finalmente todavía no es algo que se haya instruido a los nutricionistas en esto, es algo que está recién saliendo, pero existen algunos algoritmos de más o menos cómo poder implementarlo, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Les dejé una recomendación que si bien de repente puede que resulte bastante difícil de llevar a cabo, cada paciente lo va a llevar a cabo en la medida de lo posible, ¿ya? Puede que tengan periodos donde se salen de la dieta, etcétera, porque igual restringir el patrón de alimentación es complejo, ¿ok? Acá tengo la restricción por tiempo de comida porque como es el que está de moda, entonces se los dejé acá para que también lo pudieran consultar, ¿cierto? Y la idea es que durante el primer mes el paciente tenga, por ejemplo, una ventana de alimentación de 10 horas, al menos 5 días durante la semana. Ya al mes 2, un periodo de alimentación de 8 horas, también 5 días a la semana. Después, al mes 3, restringir el periodo de alimentación a 6 horas, también los mismos días de la semana, para llegar finalmente a que el paciente tenga todos los días de la semana una ventana de alimentación de 6 horas. Esto, insisto, es algo que uno puede ir negociando, quizás no va a llegar al tiro a los 4 meses a tener esta ventana de alimentación de 6 horas, los 7 días de la semana, es un avance paulatino que va a depender de cada uno de los pacientes, ¿ya? Así que en ese sentido, no, este es un ejemplo, pero se puede llevar a cabo de distintas maneras, ¿ya? Y obviamente igual es importante que supervisemos si finalmente en el paciente está teniendo algún efecto o no, ya eso también es sumamente relevante. Eso es un poco lo que les quería contar con respecto al ayuno intermitente en diabetes y obesidad. Si es que hay alguna pregunta, son libres de hacerla. ¿Ya? Así Profesor que Raúl, les doy la palabra. aquí
muy atenta a su presentación. Estoy revisando en el chat si hay alguna pregunta. Ninguna. Sin embargo, más que pregunta, comentario, creo que concuerdo contigo cuando llega el paciente a la consulta. En verdad, el paciente uno no le va a prescribir ayuno intermitente. Creo que la estrategia uno la aborda cuando llega el paciente con esa inquietud. Y creo que también ahí es importante lo que pasaba, bueno, y nos ocurre con el diplomado o con el área del vegano, que hace años también llegaba un paciente vegano y el nutricionista, pero ¿cómo? Hay que comer carne. Y creo que también es bueno tener esta evidencia que si llega ese paciente que te plantea que dio esta dieta, quiere tenerla, ok. Y creo que también como nutricionistas no es cerrarnos, sino que aportar desde nuestra disciplina en que tú, como bien lo dijiste, lleves bien la alimentación y quizás hacer los ajustes o leves modificaciones o flexibilidad de este ayuno intermitente. Entonces también concuerdo con el punto abordado de que uno no lo propone dietoterapéuticamente, sino que el paciente es el que llega con esa inquietud. Mira, Gabriela Recabarren. Sí, dale, Raúl. Claro, porque antiguamente lo que había era que uno finalmente se volvía como un enemigo del paciente. Entonces, como no puede seguir ese tipo de dieta y finalmente el paciente lo que hace es hacerla solo porque no tiene ningún profesional que lo apoye. Y obviamente no es la idea. ¿Ya? Gabriela, ¿tenía una pregunta? Sí, vamos con Gabriela y ahí después te leo la pregunta de la decana en el chat. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Profe, tengo una duda con las ventanas de alimentación. Por ejemplo, no sé, en la de 6 horas. ¿Estas 6 horas de alimentación son continuas o se pueden dividir en periodos, por ejemplo, no sé, de 2 horas? No, son continuas. O sea, el paciente, por ejemplo, si su ventana de alimentación comenzó, no sé, a las 12 del día, el paciente tiene 6 horas desde las 12 del día para alimentarse, independiente que no vaya a estar todo el tiempo alimentándose, es durante ese periodo donde el paciente se puede alimentar. Ya, perfecto, muchas gracias. Y tengo otra duda. Porque yo he visto mucho el ayuno continuo, ¿es el que donde dejan de comer un día? El día es alterno. El día es alterno, ya, eso. ¿Qué pasa con las personas que hacen deporte con el día que no comen? Pueden hacer igual deporte, no hay ningún problema con eso, no se han registrado, por ejemplo, mayores alteraciones con respecto quizá al riesgo de desarrollar hipoglicemia, etcétera. Ahí, Gabriela, a lo del deporte, por eso también es importante que el día anterior o la noche anterior esté esa carga de hidratos de carbono. Entonces quizás vayas a hacer un aporte, quizás no de 1 gramo por kilo de peso, quizás vayas a hacer 4 gramos. Pero igual hay ojo, porque puede haber un deportista que le vas a dar 4 gramos y pesa 80 kilos, no deja de ser una carga menor de carbohidratos y además si le quieres sumar proteínas para mantener esta síntesis proteica durante la noche, igual hay una carga a nivel gástrico de cantidad de comida. Entonces, por eso hay que evaluar finalmente cada paciente, pero como dice el profesor Raúl, no debiese tener ningún problema. Y también evaluar la intensidad del ejercicio, porque si está en una intensidad de un VO2 de 90, la fuente más inmediata va a ser el glucógeno. Y si está en ese ayuno, entonces quizás ahí, si va a entrenar en ayuno, quizás sean con cargas de intensidad a un 50, a un 40 del VO2 máximo y no más, por ejemplo. Pero ahí también tienes que evaluarlo con el deportista. Exacto, ya, y ahí en ese sentido los estudios que lo han visto tienen que ver con actividad física, por ejemplo, que se haya hecho, no sé, como salir a trotar un rato en la ventana que tenemos en la mañana. No se ha visto como el ayuno intermitente propiamente tal, así a nivel de deportista Tomás González, como que ese tipo de estudios todavía no se han analizado. Claro. ¿Ya? Así que, y por lo mismo, como mencionaba Jimena, hay que analizarlo finalmente también caso a caso. Ya, y la última pregunta. La restricción farmacológica en pacientes con diabetes, ¿la hacemos nosotros como nutricionistas? No.
ahí eso lo tenemos, porque finalmente quien indica el fármaco no somos nosotros, es el diabetólogo o el endocrinólogo, etcétera. Pero sí es importante que si a nosotros nos llega un paciente con esas características, nosotros tenemos que tomar la consideración y derivarlo donde su médico para que haga este tipo de restricciones o ajustes dentro de la terapia. Porque el paciente no tiene cómo saber que tiene que hacer eso. Entonces es importante que nosotros igual lo pesquisemos para derivarlo. Ya, súper. Muchas gracias. Ya. Y ahora, profesor Raúl, en el chat 2 preguntas. Una de nuestra decana, muy clara la presentación, y su pregunta es, ¿hay evidencia de efectos del ayuno sobre el hígado graso? Con respecto al hígado, no se han hecho estudios propiamente tal en pacientes con hígado graso. Todavía estamos recién en pacientes obesos y algunos con diabetes. Pero sí, lo que se ha visto es que, por ejemplo, el ayuno intermitente puede aumentar la oxidación de las grasas a nivel hepático. Por lo tanto, es posible que quizá en pacientes con hígado graso esto se mantenga y disminuya también la acumulación de grasa en pacientes con hígado graso. Pero eso como más que nada desde la teoría, porque no se han hecho estudios clínicos con esa misma situación. Otra aquí. Sí, dale. Sí, otra pregunta en el chat de Frida. ¿Hay posibilidad de reducir la inflamación? Hay algunos estudios que efectivamente han visto que disminuye la inflamación, pero también hay otros que indican que no disminuiría, pero tampoco empeoraría. ¿Ya? Se ha analizado, por ejemplo, y les mostré uno con respecto al factor necrótico tumoral alfa en ayuno con ventanas de alimentación donde no se vieron cambios, pero hay otros que sí han analizado, por ejemplo, interleuquinas, que han analizado PCR ultrasensible y sí han mostrado mejoras. Entonces va a depender un poco también del tiempo que se realice, el tipo de sujetos, pero hay estudios que muestran efectos beneficiosos. Y otra pregunta aquí en el chat de Cristina, ¿por cuánto tiempo se recomienda realizar el ayuno intermitente continuo? No, es que no sé cuál es el ayuno intermitente continuo, porque está la restricción continua, que es cuando nosotros le restringimos como, no sé, 500 calorías, 600 calorías, y el ayuno intermitente que no restringe la cantidad de calorías. Entonces, no sé a cuál se refieren, ¿al día de ayuno alterno? Esperemos aquí si hace la sí. consulta por el... Sí. Sí, Cristina, Ya, te escuchamos. no, me refiero al intermitente que tiene una ventana entre 6 a 8 horas. Ah, ya. ¿Por cuánto tiempo tú dices que si es que se recomienda darlo por así como siga esta dieta semanal, 6 meses? un mes, claro, eso. Ah, ya, mira, la idea es que el paciente lo haga de manera periódica, es decir, por ejemplo, no sé, todos los días o 5 veces a la semana, realizar este ayuno, estas ventanas de alimentación. No existe como una recomendación así como tiene que seguir este tipo de patrón de alimentación durante 6 meses, durante un año, etcétera. Va a depender muchas veces, como se los mencionaba, nosotros no es algo que recomendemos, porque todavía no existe suficiente evidencia para recomendarlo, pero si el paciente lo quiere seguir por 3 meses, por 6 meses, la idea es que lo podamos acompañar para que lo desarrolle de la mejor manera. Ah, perfecto, gracias. Ya. Eso nada más. Para ir ya terminando, los dejo invitados a las 4:30, ya en menos de 30 minutos, a la presentación Desórdenes de alimentación pediátrica y terapia de alimentación responsiva, que eso es algo muy, muy ya novedoso en esta semana de la facultad, que también estamos en búsqueda de nuevas conceptos, tendencias en las distintas escuelas, y ese tipo de alimentación sí que es un concepto nuevo, así que también quedan todas y todos cordialmente invitados a la siguiente presentación, que es en otro IB, por si acaso, no es en este mismo. Así que, profesor Raúl, como siempre, muchas gracias por la clara, precisa, excelente presentación, y también a todos los participantes y a sus consultas y comentarios. Así que me despido también, gracias a la decana por su
por su presencia, a los docentes de la escuela, y también ahí veo a varias ex tituladas, así que también, perdón, ex alumnas tituladas de la escuela, así que feliz de verlas también en el día de hoy. Así que me despido, muchas gracias, que estén bien y que tengan una buena tarde, y nos estamos viendo en unos minutos más. Hasta luego. Hasta Muchas luego, que estén gracias. bien. Chao, Chao, muchas gracias, chao. profesor, por Chao. su charla. Gracias.